itxia, tia. Que cierra las puertas. Y además, yo creo que es así. Pues este libro tuvo mucha... Porque yo no defiendo, yo defiendo la condición. Es posible. Bueno, egunon, Donostiako arkitektura eskolara hurbildu zareten guztiei. Hemen, ikusten ditudanez, Miguel Garaien famili, lagun, kide, ikasle oiak, ikasle berrik, denok elkartu geha. Miguel Garai eskolatik antolatu izan den merezitako omenaldi hontara. Badakizutenez, martxoko 15ean Miguel Garaik utzi gintuen, eta, ordu ezkeroztik bere lagun, oso lagun diren talde bat, hasieratik proposatu zuen arkitektura eskola, Miguel Garaien zait, bere bizitzan hain garrantzitsua izan zen arkitektura eskola hau, hontan, ekitaldi bat antolatzea bere omenez. Eta, denbora pasada, ia izan da kurso bukaera zen, gero udara, baina azkenin lortu izan da, eta denok pozten geha gaur memenoteagatik, eta ere eskerte dizuet denoi azaltzeagatik lekuontara. Ongi etorri, la bienvenida a todos los que habéis asistido a este homenaje a la figura de Miguel Garay. Hay familiares, amigos, compañeros de profesión, compañeros de la docencia, alumnos antiguos, alumnos nuevos, que no lo conocieron, pero hoy tendrán ocasión de asomarse un poco a su vida y a su labor en esta vida. Como sabéis, Miguel Garay murió hace casi 9 meses, el 15 de marzo, y superado un poco el shock del momento, pues un grupo de amigos suyos, que están todos aquí, no los voy a nombrar a todos, algunos saldrán referenciados en otro momento, prácticamente yo creo desde el primer momento plantearon la idea de organizar un homenaje en esta Escuela de Arquitectura de San Sebastián, que fue tan importante en su vida. Saldrá en más momentos, pero Miguel Garay estuvo en el núcleo que fundó esta escuela y durante todo el resto de su vida perteneció a ella. Y es lógico y es casi una deuda que esta escuela tiene con su figura, con su trayectoria y con su aportación, por todo lo que nos dio a esta escuela. Vale. También, voy a pasar un poco a los agradecimientos. Este grupo de amigos, no solo, la verdad que la organización empezó siendo una idea un poco bastante, un impulso, pero al final se ha concretado en este acto con 4 invitados. Se ha concretado también, lo comentaré luego un poco más, en un corto documental, y se ha recuperado también la exposición que el año 2015 en esta escuela, la exposición antológica que sobre la figura y trayectoria de Miguel se celebró en esta escuela, que la habéis podido ver en el vestíbulo, en el hall,
con los paneles y las maquetas, que yo cada vez que las veo un poco flipo, porque los últimos meses antes a la exposición Miguel Garay se puso a hacer todas las maquetas de sus proyectos. O sea, con 70 y tantos años estuvo meses fabricando esas maquetas, y la verdad que pararos un rato y observar con atención la exposición de nuevo, ¿vale? Bueno, voy a saltarme un poco. Primero voy a presentar a los invitados, bueno, que independientemente de su prestigio, trayectoria profesional, académica, investigadora, están aquí porque eran amigos de Miguel, en diversos aspectos, en diversas facetas que yo imagino que cada uno de ellos irá ilustrándolas. Y la verdad que hay que agradecerles desde la escuela su disposición. Desde el primer momento que se les planteó, porque bueno, vienen de Madrid, vienen de Cantabria, vienen de ninguno es de Donosti. Desde el primer momento, o sea, estuvieron a favor, bueno, han hecho todo lo posible por estar en este homenaje, y la verdad en algunos casos es complicado por su vida tan complicada y atareada que tienen, y la verdad quiero agradecer a los cuatro, personalmente en nombre de la escuela y de los organizadores, el que hoy estén aquí, ¿vale? Voy a presentarlos brevemente, porque tampoco es el objetivo, ¿no? Por orden de intervención. En primer lugar, hablará Santi Eraso, investigador en el campo del arte y la cultura, galardonado con el premio Gureartea, miembro del patronato de la Academia Española de Roma, y en su día, no sé si la palabra adecuada es director, o de aquella fábrica o de aquel cultural de arte de Donosti, que estuvo en Donosti, que fue Arteleku. Se habla muchas veces de la pérdida en Donosti del patrimonio, de los edificios y tal, pero tampoco, muchas veces no se habla de la pérdida de ciertas instituciones que tienen tanta importancia, y Arteleku yo creo que fue una de esas cosas que nunca se debería haber perdido en esta ciudad. Bien. Imagino que Santi lo contará, pero bueno, un poco su relación con Miguel viene un poco de allí. O sea, Miguel, sabéis que fue el que diseñó un poco la reforma, digamos, la adecuación del edificio de Arteleku, pero ya era, Miguel antes de hacer el proyecto ya era asiduo, participaba pues, en las charlas, en las exposiciones, en los debates, y él lo contará mejor que nadie. En segundo lugar tenemos a Alberto Ustarroz, arquitecto, profesor catedrático de esta escuela, desde los orígenes también, y bueno, galardonado con el Premio Europeo de la Reconstrucción de la ciudad, y sobre todo yo creo que, bueno, él, no sé muy bien, pero imagino que nos hablará un poco de esa trayectoria común desde los orígenes de la escuela. Bueno, son amigos de mucho antes, pero realmente los dos han estado en la génesis, en el desarrollo de esta idea tan bonita que fue, ¿no?, la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, ahora de la Universidad del País Vasco. Y bueno, no tengo ni la más mínima duda que va a ser bastante emotivo, seguro. En tercer lugar, está a mi izquierda Simón Marchán, historiador, filósofo, pensador crítico, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la UNED, miembro de número en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, entre otras cosas también galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y bueno, en su caso, concretamente, bueno, yo creo que puede hablar de más cosas, seguro, pero la vinculación con Miguel hay una que es muy directa, y es que Miguel le eligió a él como director de su tesis. Miguel, como muchos profesores de aquel momento, hizo la tesis muy tarde, es arquitectura textil, y la verdad que, bueno, recurrió a Simón como director, y yo por lo que sé, por las conversaciones que he tenido con Simón, no fue la habitual relación, ¿no?, de doctorando y director de tesis, ¿no? Pues bueno, te asesora, te atiende. Aquello trascendió un poco y me habla que, bueno, que realmente que tuvieron auténticos ratos maravillosos de conversación, de debate, de discusión, y desde ese momento yo creo que Miguel Garay siempre y Simón han mantenido la relación, y ya sabéis que luego Miguel publicó otra serie de libros, de ensayos, y siempre yo creo que contó con la opinión importante, muy importante para él de Simón. Y en último lugar intervendrá Rafael Moneo,
Bueno, no sé cómo presentarlo, por supuesto, arquitecto de prestigio mundial, catedrático de proyectos, Premio Pritzker, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia Sueca de Bellas Artes, de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, Academia de Ingeniería de España, también medalla de oro de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Premio Príncipe de Viana del Gobierno Navarro, decano durante 15 años del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Harvard, bueno, por decir algo, de todo su extenso currículum. Pero bueno, a mí, bueno, que a Rafael también le quisiera agradecer doblemente, porque él también estuvo en la anterior, cuando se hizo los actos de la presentación antológica de Miguel, él también, con toda disponibilidad, estuvo aquí dando una charla y yo sé que también colaboró en la publicación, con una pequeña introducción en el libro, y la verdad, en ese sentido, Miguel lo agradeció muchísimo. Sé del aprecio y el afecto que se tenían los dos. Y bueno, aparte yo creo que tiene otra condición, que Simón igual un poco ahí está también, es que es coetáneo de Miguel. Miguel nace en el 36, Rafael en 1937, vamos, son de la misma generación. Y bueno, eso une mucho, porque al final has vivido toda una serie de acontecimientos históricos, políticos, culturales, ¿no? A la par, ¿no? Y realmente tener una persona de tu propia edad, ¿no? Y yo creo que, bueno. Y aparte, como habéis visto un poco publicado en los carteles, nos va a dar una charla sobre la iglesia Ronchamp, del Corbusier. Este era un edificio probablemente de los Miguel Garay en sus vaivenes, en sus idas y venidas. Desde luego, Ronchamp siempre estaba entre sus edificios favoritos, entre sus edificios casi que lo llevaba como en el alma, ¿no? Y realmente, pues bueno, ha sido fantástico porque acaba de editar Rafael Monet un libro con la editorial Acantilado, se titula Sobre Ronchamp. Y entonces yo creo que independientemente de lo que nos pueda contar de Miguel, también va, en homenaje a Miguel Garay, va a dar esta charla sobre ese edificio tan querido y tan importante para Miguel. Previo a las 4 charlas se va a proyectar un documental, un corto, digamos, que se ha impulsado, iniciativa de Santos Barea, profesor de esta escuela de proyectos y socio durante muchos años de Miguel, Eugenio Urdambide, profesor también de esta escuela, jubilado ya, y de un antiguo alumno, Jonathan Chanca, que en su día que conoció a Miguel a raíz de la exposición que menciono, la de 2017. Jonathan Chanca se acercó, pues fue un poco el encargado de maquetar la publicación, de organizar los paneles, la exposición, y entonces de repente conoció a Miguel, prácticamente casi desde cero, y yo sé que desde entonces los dos se tuvieron mucho cariño, mantuvieron la relación, y ha colaborado también en la génesis de este documental, que ha sido dirigido por Inge Mendiorz. Son alrededor de 18-20 minutos, y bueno, el documental, un petit comité lo pudimos ver el otro día un poco como primicia, también, ¿no? Un poco por si había la opinión, algún cambio. Y aparte de que cuenta un poco la trayectoria profesional y vital de Miguel, a mí la verdad, yo creo que a todos los que le conocimos un poco lo que nos va a sobrecoger o un poco, ¿no?, afectar más es volver a verle a Miguel en persona y con su voz. Se han recuperado documentos de él y la verdad para mí fue fue un buen impacto, muy maravilloso, ¿vale? Ella ha mencionado la exposición. También quiero agradecer al Archivo de Arquitectura de la Escuela, Mariano Ruiz de Ael y Olatz Ocerin, que están aquí también, porque ellos han sido los que han guardado todos los documentos, las maquetas, las han cuidado durante estos 7 años y las van a seguir cuidando, como otros fondos documentales que hay en esta escuela, y gracias a ellos, porque gracias precisamente a esa guarda ha sido posible volver a organizar la exposición. Y por último, ya sé que me estoy alargando, pero lo siento, el protagonismo es de ellos. Gracias a la dirección de la escuela, en nombre de John Begiristain, y al Departamento de Arquitectura, Iñaki Begiristain,
porque desde el primer momento que se propuso esta idea del homenaje, pues, facilitaron, por supuesto, todo el tema de instalaciones, fechas, horarios, económicamente, porque al final un acto de esto también tiene un coste económico. Y bueno, en ese sentido, incluso a nivel docente, hoy es un día de clase en la escuela, o sea, se ha facilitado a los profesores, estudiantes que puedan asistir, ¿vale? Eskerrik asko, Iñaki, Jon, ¿vale? Y bueno, yo solo, bueno, por hablar, conocí a Miguel, yo fui alumno, estudiante de Miguel, me daba proyectos de sexto curso, a comienzos de los años 90, y bueno, luego he sido compañero de él en esta escuela, daba proyectos de sexto, luego a los años en uno de estos bandazos, estas cosas que hacía Miguel, se pasó a primero. O sea, decía que primero era el curso más importante de la carrera y que él quería estar allí, me acuerdo. O sea, bueno, luego fui compañero de él en la escuela, compartimos algunos de los primeros tribunales de fin de carrera de esta escuela en euskera y bueno, y al final también yo creo que amigos y conocidos, y la verdad le tenía un cariño enorme a Miguel. Pero bueno, por hablar, yo solo quiero mencionar una cosa, ¿no? Que todos recordamos un poco a Miguel de su trayectoria, no sé, ¿no? Con estos, no sé, estos volantazos, estas fluctuaciones, estas idas y venidas, ¿no? ¿no? Pues ahora digo esto, ahora ya no sé qué, lo que hace 6 meses me gustaba, ahora igual ya no. O sea, esa idea un poco volátil o casi caótica, o no, que de la condición, ¿no?, innata de Miguel, ¿no? Y era difícil de explicar, ¿no? O sea, ¿no? Porque parecía un poco hasta cierto punto caprichoso, ¿no? O sea, ahora parece que ya se ha aburrido de esto, ahora busca otra cosa. Y no sé, yo creo que no era algo anecdótico, no era una cosa, bueno, ¿no? Así casi como ¿no? de un niño grande, ¿no? Y bueno, y ahora acerca de esto tampoco sabía muy bien cómo ilustrar, y casualmente el otro día vi que se ha inaugurado en Milán una exposición de Francisco de Goya. Y bueno, curiosamente Goya, siendo ya un pintor formal, ¿no? Pintaba cuadros de encargo, ¿no? Ya había llegado a una edad, a los 50 años, y pintaba cuadros para lo que era la élite, ¿no? Para la corte, la realeza, la nobleza. Y en un momento determinado, esos 50 años, él rompe un poco con todo esto, busca un estilo personal y se dedica a retratar, pues bueno, a los desfavorecidos, ya sabemos, a los marginados, a la gente que sufre, que muere, una especie de gran componente, pues una crítica social, ¿no?, para ese momento que yo creo que es lo que le hace hoy en día tan contemporáneo y tan moderno, ¿no? Y lo que iba, ¿no? El nombre de la exposición es La rebelión de la razón, ¿no? A mí me parece muy bonito porque contrapone, bueno, dos conceptos, ¿no? Por un lado, la razón, una cosa, no sé, un poco contenida, fría, calculada, con la palabra rebelión, que la rebelión yo creo que viene del mundo de la emoción, de la intuición, ¿no?, de lo irracional, ¿no? Entonces me parece fantástico, ¿no?, la rebelión de la razón, y automáticamente pensé en Miguel Garay, porque yo creo que Miguel era un inconformista, un heterodoxo, un iconoclasta y un rebelde, pero rebelde con todo, con lo que sucedía en la arquitectura, en el arte, en todos los mundos, pero sobre todo yo creo que Miguel era un rebelde consigo mismo. O sea, él siempre, ¿no?, en su trayectoria, ¿no?, o sea, pues bueno, estos volantazos, estos bandazos, y yo no creo que era de una manera caprichosa, era de una manera muy razonada, muy pensada. O sea, Miguel llegaba a una serie de conclusiones, en ese sentido era un hombre que llegó, pues bueno, y yo creo que yo lo recordaré siempre, no sé, que me ha gustado ese, ¿no?, un rebelde desde la razón, o un rebelde con razón, llamarlo como queráis. Y ese es un poco luego no sé, no va a haber mesa redonda, pero desde luego a mí, y me gustó mucho esa idea, y yo, desde luego, Miguel, siempre te recordaré como eso, como un rebelde desde la razón. Vale, ahora vamos a bajar los 5 y vamos a pasar a proyectar el documental que os he mencionado. Venga.
lo que soy hoy después de haber existido ayer. Es un continuo de yo en el que posiblemente no existirá el siguiente sin el anterior. Miguel Garay Ormazábal nació en el barrio de Gros de San Sebastián en 1936. Su padre Miguel era carpintero y Juana, su madre, trabajaba en la panadería familiar de los Ormazábal. Aunque fue hijo único, Miguel creció muy unido a sus primos y primas, ya que tanto sus padres como sus tíos vivían encima de la panadería. Los veranos los pasaba con sus abuelos paternos en Bedoña, en el caserío. Estudió en el Colegio de los Marianistas. Aficionado al deporte, practicó el balonmano durante su juventud. Se tituló de aparejador en Barcelona en 1957. En 1958 cumplió el servicio militar obligatorio en Ceuta. Y entonces yo en esos 50 años he sido muchos yos. He sufrido la dictadura, he vivido el mayo del 68, viví también la revolución de los claveles de Portugal. Fueron años de actividad político-cultural muy intensa y Miguel fue parte de todo ello. Estuvo vinculado al movimiento Esto Camairu y mantuvo una estrecha amistad con Joxe Anartze, a quien maquetó 3 libros de poesía. Miguel fue cercano al Grupo Gaur y a Jorge Oteiza, y también formó parte de las gestoras pro amnistía y del movimiento antinuclear de Lemoiz. Por lo tanto, mi vida y mi vida profesional, que luego la mostraré, ha estado en función de todas estas circunstancias, que diría Ortega y tal, que me han acompañado en el transcurso de la vida, ¿no? Yo entré a trabajar con Luis Peña Ganchegui siendo aparejador a los 23 años en el año 59. Con Luis Peña Ganchegui adquiere y desarrolla una sólida experiencia profesional. De esta estrecha colaboración nace su interés por la arquitectura. Agradecer la influencia que tuvo en mí para estudiar la carrera de arquitectura, ¿no? Yo, si no hubiera sido por Luis Peña, seguramente que no sería arquitecto. Mi primera obra es Casa Orteaga en Idiazábal. Se asienta como volumen y como casa en el paisaje. La casa se sitúa en la ladera norte del Monte Igueldo, en una geografía donde las vistas hacia el mar a norte compiten con la orientación sur y las ventajas del soleamiento. El proyecto consiste en elaborar un cuerpo contenedor de oficinas, vestuarios, 2 viviendas y muelles de carga, acoplándolos en una estructura unitaria al cuerpo de la nave taller existente y a las condiciones topográficas del terreno. En 1973 inicia una colaboración con José Ignacio Lina Sassono, que se extendió durante 6 años. En esta época organizaron 3 semanas de arquitectura atraídos e interesados por la tendencia italiana. Recuerdo que yo tenía un pensamiento cercano marxista, tampoco no pensaba que la ciudad es una relación público-privado, es una relación institución, vamos a decir, institución-individuo, ¿no? Algo que hoy está totalmente perdida, ¿no? O sea, son ideas que se han perdido ya, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Y de ahí es donde entroncamos con el pensamiento un poco de Aldo Rossi, de Giorgio Grassi, ¿no? Y me he olvidado antes hablar un poco de los hermanos Krier, que también vinieron aquí a visitarnos en aquellas semanas de arquitectura, ¿no?
visto retrospectivamente, tiene hoy el valor de ilustrar y ejemplificar con una precisión y con una abundancia como seguramente no se da de ningún otro arquitecto de aquellos años, lo que fueron los propósitos de la tendencia. Pocos arquitectos pueden documentar lo que fueron los ideales y las ilusiones teóricas de los 70 en Europa tan perfectamente y tan claramente como la obra de Miguel Garay. Donde verdaderamente se aplica o aplicamos el pensamiento de que la ciudad se construye con la arquitectura es la Ikastola de Hondarribia, la Ikastola Txingudi. En la elaboración de estas 12 viviendas en Mendigorría, tienen ya un carácter de estar construidas en un sitio concreto, ¿no? A partir de las casas de Mendigorría, el material se concibe como elemento de definición de la arquitectura, que se hace más realista y concreta. Mientras construimos en Mendigorría, yo hice la casa de Mendiola, ¿no? La casa se orienta hacia las vistas del Valle Hecho, que a la vez coincide con la cultura popular de origen inmemorial de orientar la fachada principal al nacimiento del sol. La fachada es la representación que enlaza con las significaciones figurativas del sol, la luna y la naturaleza como primeros signos culturales utilizados por el humano. Villa Lletget fue la sede de la escuela en sus inicios. Miguel Garay formó parte del reducido grupo de arquitectos que asumieron la docencia desde su inicio hasta el año 2006. A mí se me encarga la Escuela de Arquitectura para un número de 1.100 alumnos. Desde la fecha del encargo hasta la construcción, el proyecto de la escuela se gesta en un proceso de 9 años con cambio de programa y varias configuraciones arquitectónicas. Plantaba este edificio para el primer ciclo de una manera un poco más amable, más suave, con significación de casa. Y luego el edificio monumental, como espacios institucionales, dentro de un edificio de aulas de tipo más privado, vamos a decir, ¿no? A partir de esta época, la arquitectura que yo hago se empieza un poco a asentar un poco según los condicionantes del lugar. Por eso hago dos fachadas diferentes para la Escuela de Arquitectura.
La ampliación respeta la organización centrada y la configuración monumental del primer edificio, y lejos de la competencia, construye forma y emplazamiento a partir de los límites de la parcela. Esta vivienda unifamiliar responde a los nuevos planteamientos en el tratamiento del material que se complementarán en los proyectos futuros. En 1997, Miguel Garay presenta su tesis doctoral Arquitectura y Límites, dirigida por Simón Marchand. Acercándome a la naturaleza, escribí en el año 2000 Arquitectura Textil. En él se sugiere ignorar cualquier diferenciación cualitativa entre lo natural y lo artificial. Se insinúa la construcción con materiales ligeros y se propugna una arquitectura de límites flexibles y organizativamente descentrada. Y luego la arquitectura textil, que es la primera arquitectura que realiza el hombre en relación con la naturaleza, ¿no? Y de ahí escribí arquitectura textil. Es algo que tiene arrugas, es algo que tiene pliegues, es espacio continuo, ¿no? Es externo y tiene límites indeterminados, ¿no? Cuando yo en la arquitectura anterior siempre había trabajado con límites determinados, ¿no? En cuanto planteas un límite determinado siempre tienes un centro, ¿no? Yo cuando le dieron el premio a Rafa Moneo por el Cursal, le escribí: enhorabuena por ese premio a ese edificio desorientado tuyo. Y pienso que me entendería. En el 96, junto con Santos Barea y Fernando Mora, montamos BGM, ¿no? Bueno, Santos ya había trabajado conmigo, Fernando empezó a trabajar en sus años, en el 96 o así, ¿no? Con Ángel Sánchez, que fue delineante mío durante 20 años, una persona encantadora. Construimos estas viviendas en Hernani. Son bloques de viviendas, vamos a decir que aquí está la planta de ellas, alrededor de un patio, ¿no? Un patio abierto, pero lo que quería significar es que, bueno, si aún se sigue manteniendo las ventanas, o sea, los huecos en fachada, ¿no? Estos huecos pues ya tienen un carácter distintos, ¿no? Hay huecos en esquina, lo que plantea ya es una continuidad de superficie, de acuerdo un poco con este espacio continuo en el que yo entendía que era un signo de la arquitectura textil. Durante todos estos años, además de su trabajo profesional y docente, Miguel se implica plenamente en la defensa de los valores urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad, participando en coordinadoras, plataformas y debates. La reforma de Artelecu, que a mí me gustaría reivindicar que la van a tirar. No he entendido nunca que la administración tire esto para construir unas viviendas, porque se podía haber dejado un elemento independiente, ¿no? Bueno, pues lo van a tirar. A mi entender, la Herrera debía de ser el foco existente entre el puerto de Pasajes y Donosti. A mí me hubiese encantado que Iberdrola, en vez de hacer en Bilbao, podía hacer aquí un edificio, también otro edificio, aquí para crear aquí un foco cultural que dignificara un poco a toda esta zona deteriorada de la periferia de San Sebastián, porque San Sebastián se tiene que extender. San Sebastián ya está bien de vivir de los años, estamos viviendo todavía del siglo XIX. Nahi zuten pizkat fabrika txukundu eta dipabelea dituzte hauek eta hori. Eta ni planteatzen nuen baratza bat, jardin bat egitea eta estruktura batekin eman fabrikan sinadura eta mikrodeko eta
eta aterako zirala zuetzak, baina ateratzen dira. Hemendik gora atatzen dira dara, berdera, Bueno, con esta gente joven que domina un poco las técnicas contemporáneas y tal, pues ha sido una delicia colaborar estos últimos años de mi vida, ¿no? Algo que yo quería decir, yo siempre he trabajado primando la palabra sobre la forma. Luis Peña era más intuitivo, era una persona, recuerdo yo, que era más intuitivo. Yo siempre he necesitado de una estructura que me guíe en la vida. Los distintos yos de Miguel nunca han mermado el respeto y la admiración que inspiran su trabajo y su forma de ser a compañeros y amigos. Bueno, en primer lugar, Santi Eraso, eskerrik asko, Santi. Espera, se arranca esto. Bueno, estaba dando... No, las fotos un poco más tarde. Vale. Voy pasando, ¿vale? Sí, bueno, estaba dando las gracias bueno, pues a todos los que estáis aquí, a las amigas, a los amigos que habéis venido a este acto de memoria, a Santos Barea especialmente por ponerse en contacto conmigo y reclamar mi presencia, a la Escuela de Arquitectura, a Jon, a su director y, bueno, por supuesto, a mis compañeros de mesa, que para mí es un auténtico
honor y un privilegio pues estar con personas a las que he admirado toda mi vida y de los que he aprendido muchísimo, porque al fin y al cabo, pues encima en esta sala y en esta mesa y con estos micros y con estas cosas, uno se siente empequeñecido, pero como a mí también me ha gustado de alguna manera cogerle la medida a mi condición, digamos, un poco de servidor público, ¿no? Porque esto es lo que he hecho yo toda mi vida, ser un mediador, ¿no? Yo no tengo un perfil académico, ni mucho menos, ni tengo, digamos, una carrera más allá, digamos, un poco del servicio público y de, alguien diría, de ser una buena costurera, un buen costurero, incluso alguien diría un hacker, en el sentido positivo que tienen los hackers cuando se apropian las ideas y las devuelven enriquecidas, digamos, un poco a la sociedad para que la sociedad pueda transformarse. Y en este sentido, yo estoy aquí, y así se lo dije a Santos, pues no solamente por el reconocimiento que le debo a Miguel, sino también por la admiración que tuve hacia su trabajo, por lo que yo aprendí de él y también por esta idea fundamental que en Arteleku siempre estaba, digamos, debajo de la posibilidad de que unos pudieran aprender de otras y que el conocimiento pudiera circular de una forma libre y autónoma, ¿no? Bueno, ya sabéis, yo estuve 20 años dirigiendo aquella institución que yo siempre digo que era una institución algo anómala y quizás excepcional, incluso yo diría alguien excéntrica, en el sentido de que estaba un poco fuera de la ciudad, estaba fuera del sistema, estaba fuera del centro del sistema del arte y de alguna manera estaba, pues bueno, ahora que yo vivo en Madrid, estaba a 3 paradas de metro, pero bueno, en fin, para los donostiarras, que yo también lo soy en cierto sentido, aunque sea nacido en Tolosa, pues yo soy de una especie de conurbación a la que llamo Tolodonos, que, en fin, una mezcla de Tolosa y Donosti, que yo la llamo Tolodonos un poco en broma, porque el tren me ha permitido vivir esas dos experiencias. Estaba cerca, pero bueno, estaba lo suficientemente lejos como para que solamente fueran allí aquellas personas que realmente tenían un interés por saber lo que estaba ocurriendo, y no era un espacio donde había una representación social, donde no había, digamos, una especie de institución que se construyó allí gracias, afortunadamente, a un deseo político de los que pocas veces hay ahora, digamos, que se encarnaba en una figura como la de Imanol Muro y su equipo, que entendía que el arte cumplía no solamente una función en las fórmulas de representación social, sino que también contribuía, digamos, a construir un imaginario comunitario, que construía, digamos, a crear una cohesión social y que de alguna manera enriquecía, digamos, la potencia patrimonial de la vida, de nuestras vidas, y por lo tanto pensaron que efectivamente el arte tenía mucho sentido y los artistas necesitaban un lugar explícito para que ellos pudieran desarrollar prácticamente sus trabajos de una forma libre y autónoma. Y Arteleku surgió efectivamente allí a mediados de los 80, en un momento en que en España la democracia de alguna manera se instauraba a través de una contemporaneidad, incluso en algunos casos bastante forzada, por ejemplo, a través de una feria de arte, de una feria internacional, cuando no había prácticamente mercado en España, o a través de la construcción de numerosísimos museos por todos los lados, ¿no? De tal manera que la explosión de los museos y centros de arte contemporáneo que se produjo en aquellos años, bueno, después ha generado una serie de ruinas que hay que seguir soportando ahora, y sin embargo Arteleku apareció yo como una excepción, como una rareza en el barrio de Loyola, ¿no? Era un lugar para el arte, por lo tanto, y una casa para artistas, y además aquella antigua fábrica de suministros eléctricos, reconvertida en fábrica de arte y de pensamiento, se contenía en un tipo de arquitectura que se dejaba transformar. Y en su carácter constitucional, en su constitución arquitectónica, era generosa con los cambios. Es decir, hay arquitecturas que casi no se pueden tocar, que solamente se pueden habitar y admirar, y hay otras arquitecturas que se dejan hacer, ¿no? Es decir, que permite, de hecho, bueno, en fin, evidentemente, nombrar al artífice, que fue Xavier Unzurunzaga, que de una antigua fábrica la reconvirtió efectivamente en aquella fábrica, que era un edificio que desde el principio, o sea, al entrar allí todo podía ocurrir, en cualquier lugar del edificio podía pasar cualquier cosa y cualquier espacio podía ser habitado por un taller de hierro, un taller de madera, estudios para artistas, en fin, incluso
cuando yo llegué, una pequeña biblioteca que tenía 3 estanterías, que tenía 300 libros cuando yo llegué, ¿no? Se podría decir también, en cierto sentido, que Arte-Leku siempre estaba en obras literal y conceptualmente. Estaba en una permanente construcción, o quizás en deconstrucción, como Fernando Golbano lo insinuaba no hace mucho en un texto que titulaba Arte-Leku, una espiral de mutación al servicio del arte y del pensamiento. Una espiral de mutación. Estaba en obras. Las primeras fueron con Javier, después se tuvo que poner la calefacción, después tuvieron que arreglar los ventanales, no se abordó una reforma integral de todo el edificio, se dejó una parte del edificio, no se sabía muy bien qué iba a pasar con aquella institución y una parte del edificio se quedó sin restaurar. Después, al poco tiempo, hicimos la restauración de ese edificio, esas obras las hizo Javier Iriondo por indicación de Álvaro Machín Barrena, que entonces estaba trabajando con Vicente Amestoy, y teníamos que hacer una exposición, había que hacer una sala de exposiciones que no había, había que incluir un espacio para el teatro y la danza contemporánea que no existía previamente y se habilitó en una parte, el resto del edificio también se habilitó y fue creciendo y en ese crecimiento pues el edificio fue expandiéndose, ¿no? Es decir, estar en construcción suponía una permanente disposición a pensar sus objetivos programáticos a la vez que, en consecuencia, su materialidad arquitectónica. Y este fue el espíritu con el que se abordó la última reforma del edificio, que la hicieron, efectivamente, Miguel Garay con Santos Barea y Fernando Mora a comienzos del 2000, luego ya daré algún detalle más concreto, que se inauguró en el 2002. Yo creo que fue concretamente en 1989 cuando realmente comenzó a tener Miguel una relación más cómplice con la institución. Bueno, era habitual verle asistir a algunas conferencias, pero por diferentes razones estuvo muy atento a la evolución del primer taller que impartió el escultor Ángel Vados, que a su vez, para un ciclo complementario de conferencias, había invitado a los arquitectos Javier Biurrun, Manuel Iñiguez y Alberto Ustarroz. Vados precisamente me apuntaba hace unos días, hablando por él por teléfono, porque se me tambaleaban las fechas, bueno, se me tambalean las fechas y se me tambalea muchas cosas. Vados me apuntaba hace unos días que en aquellos encuentros y las conversaciones posteriores también participó Miguel Garay activamente y, según dedujo, me dijo él, ya por entonces Miguel se empezaba a plantear algunas cuestiones formales que tal vez influyeran en su evolución como arquitecto. Recuerdo que entonces, seguramente por aquellas inquietudes, ya publicó en nuestra revista CEAR, en el número 13, si no recuerdo mal, que en aquellos momentos la revista la dirigía Maya Guiriano, publicó un artículo que se titulaba entre los bordes y el centro, una reflexión breve pero bien argumentada sobre las relaciones entre espacio y arquitectura pensadas, digamos, un poco desde las posiciones clásicas de Platón y Aristóteles. Curiosamente, en aquellos primeros contactos, digamos, ¿no? con Ustarroz y con Iñiguez y después con el propio Miguel, decidimos también, porque de alguna manera Arte-Leku cuando aparece como una institución que en principio se circunscribe, digamos, un poco a una casa para los artistas. Es decir, en el fondo, inicialmente era pues, un lugar para que los artistas tuvieran espacios para poder trabajar con autonomía y con libertad. Pero a la vez, ciertamente, en paralelo, del mismo modo que la biblioteca empezó a crecer rapidísimamente, no en vano yo venía de ser bibliotecario de un pueblo y para mí esta idea de que los textos acompañasen a las formas y que los contextos estuviesen precisamente resueltos también desde el pensamiento es algo que siempre me ha acompañado y desde luego a lo que no voy a renunciar nunca, ¿no? Hicimos precisamente una apertura. Ya lo habíamos hecho en otros momentos, pero hicimos una apertura hacia otras. De hecho, el centro dejó de ser estrictamente un centro de arte para también convertirse en un centro de cultura contemporánea. Y, de hecho, la llegada, digamos, bueno, también estuvo, creo que ya lo he mencionado, Biurrun, y bueno, estuvo Achaga, en fin, bueno, hubo mucha gente en aquellos seminarios que organizó Ángel. Y al poco tiempo organizamos también un seminario taller proyectando un museo, un lugar del tiempo y la memoria,
Ustarroz, con Miguel y con Iñiguez, de las que no tengo fotografías, pero que sí se pueden escuchar las conferencias del ciclo y se pueden ver incluso en el catálogo de la publicación que hicimos algunas curiosidades arquitectónicas que merecería la pena repasar y repensar, pues de aquellos alumnos que seguramente quizás alguno esté por aquí, y si no ha estado por aquí, pues en fin, lo habrá podido vivir y que tuvieron la posibilidad de conocer también Artelecu. Y saber que efectivamente, además de artistas, cabían también otro tipo de maquinaciones creativas o especulaciones alrededor, digamos, un poco de las formas del mundo y de las ideas sobre las que esas formas se constituyen en el mundo, ¿no? Y bueno, pues por allí empezaron a aparecer también algunos arquitectos. También, hablando de afectos, justo ese mismo año, en el 92, Miguel fue invitado expresamente a participar en un ciclo de conferencias y de talleres que organizamos con la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y la École des Beaux-Arts de Bordeos, cuya directora, Guadalupe Echeverría, recientemente fallecida, a la que rindo también al lado de Miguel un homenaje sentido y un reconocimiento de una amistad mutua, porque efectivamente también ellos fueron amigos. Era habitual verle a Miguel en las diferentes conferencias, a veces, bueno, sobre todo, fundamentalmente, creo yo, en las que Francisco Jarauta, el catedrático de Estética de Murcia, emérito, impartían aquellos célebres seminarios de análisis de tendencias que organizábamos todos los meses de septiembre durante prácticamente una década, por donde pasaron, pues bueno, pues en fin, Francesco Dalcó, Kedglas, Fernández Galeano, una lista, Beatriz Colominas, una lista amplia de arquitectos y arquitectos, más arquitectos que arquitectas, digámoslo, y Enric Miralles, que entonces compartía todavía estudio con Benedetta Teglebue, y con José María Torres Nadal, por ejemplo, que estuvo 2 veces, que me llamó hace unas semanas, precisamente que acababa de pasar por la Bienal MUA, comisariada por María Arana. Y justo aquellos años también, ya que está aquí Simón, me lo ha recordado hoy en el desayuno, Simón Marchand Fiz era un habitual, bueno, a ver, habitual, pasó 2 o 3 o 4, él me ha dicho hasta 4, yo recuerdo 2 o 3, pero sí expresamente un seminario que tituló Viajes imaginarios a través de las tradiciones modernas, que lo hacíamos en colaboración con el Departamento de Estética, la Facultad de Filosofía, que entonces estaban Miquel Iriondo y Carlos Martínez Gorriarán, si no recuerdo mal. También manteniéndose fiel a ese espíritu teiciano, que también se ha mencionado aquí en el texto, Miguel, además de seguir aquellos talleres, el primer taller que hizo Ángel Vados, que fue también el primero de los artistas que nos dijo que los artistas no tenían por qué estar vinculados a un tipo de materialidad escultórica específica. Entonces veníamos en Euskadi, en Euskal Herria, en el País Vasco, como queráis llamarle a esta entidad, había, digamos, esa tradición de que la escultura se vinculaba a la materialidad, al hierro, a la madera, y sin embargo Ángel dijo, no, la materialidad se ascribe, digamos, un poco al pensamiento, a la idea, el concepto y la materia van por el mismo camino, y los artistas no tienen por qué estar metidos en el taller de hierro o en el de escultura o en el de vidrio, en esa materialidad específica, sino que se tienen que desbordar y desplazar por todo el edificio y que cada uno de ellos vaya resolviendo las esculturas de la manera en la que buenamente puedan, ¿no? Y entonces, cuando de repente el secretario de la Diputación llegaban facturas de traperos de Maús, recuerdo todavía a Ana Laura Laez, la escultora que entonces estaba trabajando con sujetadores, con ropa interior, con materiales que pertenecían, digamos, a la feminidad, y de repente, en lugar de la compra de no sé cuántos kilos de hierro, no sé cuántos kilos de madera, llegaban una factura de traperos de Maús, pues comprando ropa interior o ropa vieja o materiales que pertenecían al ámbito de lo doméstico, al ámbito, digamos, un poco de la vida privada, que es cuando la escultura, digamos, en Euskadi, fundamentalmente de la mano de las mujeres, rompe los tabúes, digamos, un poco de esa concepción, digamos, sagrada en relación al material y se convierte, digamos, en otras formas de expresión. Y Ángel tuvo mucho que ver en esta revisión, digamos, del objeto artístico, y también en la manera en la que los artistas se desplazaron por todo Artelecu y tuvimos la necesidad de tener que recuperar una parte del edificio, ¿no?
Pero luego también siguió muy atento. Recuerdo especialmente, bueno, recuerdo una discusión acalorada a propósito de la arquitectura de Miralles, la recuerdo todavía. En fin, os podéis imaginar aquella discusión en qué clave se pudo desarrollar. Pero bueno, también después de pasar por los talleres de Bados y Badiola, por los siguientes que hizo, pues publicó Oteiza en el número 38 del CEAR, ya unos años después, en el 98, un magnífico texto sobre Oteiza desde la arquitectura, ya en el CEAR, que ya entonces dirigía Miren Eraso Iturrioz. Así que se puede decir que Miguel era un seguidor y también un actor, ¿no?, de las actividades de Artelecu, y en la medida que pudimos compartir inquietudes, también un excelente conocedor de la institución y, por lo tanto, de la manera en la que la arquitectura del edificio se adaptaba y disponía a la transformación del programa, de los programas y las necesidades que venían además de la mano generalmente de los artistas, es decir, la voz que instauraba, la voz que constituía, digamos, un poco ese carácter constituyente del que hablamos cuando las ideas pasan a formar parte, digamos, un poco de los relatos del diccionario, cuando se hacen diccionario, surgen precisamente porque hay personas, investigadores, artistas que generan nuevos lenguajes, que modifican las líneas de investigación y aparecen nuevos conceptos o otros desarrollos reinterpretando la historia, como he dicho, también en la propia escultura, ¿no? En aquellos años, finales de los años 90, ya habíamos comenzado a pensar que la planta baja del edificio, toda la planta baja del edificio y toda la trasera del edificio, que en los primeros años funcionó casi como patio de atrás, tenía unas potencias, la planta baja tenía una potencia, en fin, de disponibilidad para poder hacer con ella cualquier cosa, ¿no? Y ya habíamos empezado a pensar que hacía falta una remodelación espacial para dar respuesta a las necesidades que por diferentes razones la institución demandaba. Y es verdad, lo he dicho, la planta baja del edificio, así como todo el terreno que lo circundaba, fueron siempre una especie de laboratorio de prueba y error que nos permitió mejorar las prestaciones de servicios que la institución donaba a la comunidad artística y creativa, a la vez que acogía, recogía generosamente lo que la comunidad artística, cuando hablo de comunidad artística me refiero a un conjunto amplio de creadores, diseñadores, en fin, músicos, bueno, en fin, una amplia arquitectas, una amplia gama de un espectro amplio en el que cabe, digamos, un poco este concepto de creación. Y utilizo los verbos donar y acoger con la intención precisa de subrayar ese carácter público que no sé por qué, también del mismo modo que mi verbo, incluso mi propio cuerpo, mi propia biología se tambalea, también quizás también ese carácter público también se tambalea. Y voy a poner ahora sí unas imágenes. No hay más que seguir la pista del crecimiento de la biblioteca para dar testimonio de las transformaciones del edificio. Cuando yo llegué a la dirección, los libros no formaban parte, digamos, del imaginario de un centro de arte. O sea, los libros estaban en las bibliotecas y, digamos, un centro de arte era pues, un sitio para enseñar o para representar, y en nuestro caso afortunado, para producir, ¿no? Pero a la vez que se producía materialidad, se producía, digamos, un pensamiento que no es que fuese a la vez, sino que estaba implícito en la propia materialidad y resolvía las cuestiones de la forma de muchas maneras, ¿no? Cuando yo llegué había 300 libros y cuando lo dejé había 30.000, ¿no? Y para que veáis un poco, a ver si voy poniendo las fotos, cómo las despliego, pues sí, porque, a ver, bueno, es que he encontrado fotos, no hay muy buenas fotos, la verdad. Este es el primer edificio que aborda Zurrunzaga. La parte izquierda no se ve, era una parte que se quedó sin rehabilitar, también ya os he comentado también las razones antes, y después esta es la segunda reforma, y esta es la tercera, cuando ya se ve ya el edificio remodelado. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas, miren, con 300 libros, que es los que había,
Y no había en el presupuesto ni siquiera una partida dedicada a los libros, pero yo siempre pensé desde el principio que un centro de arte debería de tener una biblioteca de arte contemporáneo, de pensamiento contemporáneo. Y en el primer presupuesto que tuve la posibilidad de proponer, inmediatamente puse una partida y entonces el seguir las necesidades de la biblioteca supuso también darnos cuenta de que efectivamente aquel edificio, aquella obra sencilla, pero súper eficaz, o sea, una obra que era como que se podía tirar un muro y se abría un espacio mucho más largo, o se podía construir otro muro y se podía tirar un poquito más allá, permitía que aquel espacio pequeño que estaba prácticamente cerca del despacho que yo utilizaba y tenía 3 estanterías, pues pasara a tener, pues en poco tiempo pasaba a tener de 300 a 3.000 y poco más después, y después más, y después más. Nos subíamos por las paredes hasta que nos dimos cuenta que ya no cabían los libros y esta es una imagen de la última reforma que abordaron BGM Arquitectos con Santos, con Santos, con Fernando y con Miguel, ¿no? Este es un ejemplo para que veáis cómo aquella arquitectura se permitía, bueno, en fin. Pero también, por supuesto, en aquellos años en los que las tecnologías digitales habían comenzado a expandirse tanto, era inevitable también contemplar más allá de los espacios clásicos de construcción, matérica, piedra, hierro, madera, en fin, textiles, etcétera. En fin, los ordenadores empezaron a aparecer, empezaron a extenderse, digamos, por el espacio de la arquitectura y tuvimos que habilitar lugares para talleres de vídeo, talleres de audio, talleres de sonido, equipamientos de nuevas tecnologías, que creo que por ahí hay alguna foto más, no sé por qué no me sale el resto de las fotos, no veo por qué no me salen más, no, tiene que haber más. Juanjo, no veo por qué no están. Ah, aquí están, sí. Bueno, aquí hay más espacios. Bueno, no voy a tampoco alargarme mucho más, pero bueno, no veo más por aquí. Bueno, esta es la parte, bueno, voy a ir terminando, que se me he liado aquí un poquito. Bueno, es verdad que, por ejemplo, un espacio acondicionado para los nuevos laboratorios de sonido, y todo esto, todas estas necesidades, de hecho, recuerdo que Ivón Salaverría, que lo he visto por aquí, llegó, él pensaba que en Artelicu solamente podían ir artistas y allí tenía pues, a 2 amigos suyos, estaban 2 o 3, Asier Mendizábal, Iñaki Garmendia, y entonces no sé si me preguntó a mí o les preguntó a ellos y ellos a mí, oye, pero un arquitecto puede tener aquí un espacio, y pues sí, ¿por qué no? Un arquitecto, un músico, el que sea. Y entonces Ivón se instaló allá, que entonces junto con Irune Sacristán, que fueron unos interlocutores privilegiados para pensar la posible reforma arquitectónica, que por cierto, después con Ivón y con Irune, después de que hicimos la última reforma, con Alex Mendizábal también llevamos a cabo un proyecto que se llamaba La Habitaciones, en torno, digamos, un poco a la casa. Pues también ahí estuvo Anla Catón, estuvo Santi Cirujeda, yo siempre que le veo a Santi Cirujeda todavía tenía los pantalones cortos, y en una feliz coincidencia de criterios profesionales ya habíamos pensado en llamar entonces a Miguel Garay porque era como un personaje, una persona que había recorrido la historia de Artelico, que había vivido, digamos, un poco la piel, digamos, del edificio, conocía perfectamente las necesidades, había interlocutado con muchos artistas que habían pasado por allá y era una persona privilegiada, y entonces como Ivón todavía pues estaba estudiando y Irune también, pues decidimos llamar a Miguel y Miguel propuso que su equipo hiciera un primer anteproyecto. Y fue entonces cuando hablamos por primera vez y luego con la Diputación para hacer la última obra, la obra del edificio, que como veis en la parte de atrás, esta era la parte de atrás de aquellos tiempos iniciales, ¿no? Que teníamos una especie de chabolismo protomatérico muy interesante, por cierto, porque era móvil, aunque no parezca, y entonces porque servía, digamos, un poco para trabajar en el exterior. Y la parte de atrás se reconvirtió y aquello que era un patio de atrás acabó siendo, digamos, casi prácticamente una segunda fachada que dio consistencia al nuevo imaginario
de aquel Arteleku que duró pocos años porque efectivamente, como sabéis, algunos desastres meteorológicos y otros inconvenientes o acontecimientos históricos y políticos determinaron que efectivamente aquello. Tardamos 2 años, y ya termino, tardamos 2 años en ejecutar las obras que se llevaron a cabo manteniendo la actividad, una cosa curiosísima, y en la primavera del 2002 se inauguró, y por avatares del destino, que ya os he dicho, incluida una inundación que jamás hubiéramos pensado que iba a ocurrir allá, porque además incluso la nueva biblioteca se construyó en un pequeño piso que tenía Arteleku, digamos, en un primer piso, porque había una parte baja que sabíamos que era inundable, pero nunca se inundaba más allá de, en fin, no llegó nunca a la máxima inundación, ni siquiera a 20 centímetros, pero aquella inundación fue un auténtico desastre. No he querido poner imágenes porque me hacen llorar, y entre la inundación que dejó arrasado Arteleku y la irrupción, digamos, un poco de la nueva tabacalera y la imposibilidad de poder pensar, o la débil posibilidad de poder pensar juntos el proyecto futuro, estamos aquí. Estuvimos en este momento. Yo en aquel momento decidí dejar Arteleku y, bueno, en el 2006 dejar Arteleku y abandonar. De hecho, me propusieron ser director de Tabacalera, pero duró 3 meses el intento. Y en lo que pude, al final, con Miguel, ya termino, en lo que pude, continué siendo, bueno, manteníamos una correspondencia de email más o menos informativa de lo que estábamos haciendo cada uno de ellos, cada uno de nosotros, quiero decir, y en lo que pude intenté acompañarle en ese vano intento, no fue vano, en ese, digamos, titánico esfuerzo por convencer, digamos, a las instituciones políticas que ese crecimiento, digamos, urbanístico que la ciudad requería, parece que requería, y esa extensión, digamos, de viviendas que ya han aparecido allí, no tendrían por qué necesariamente destruir aquel patrimonio que se había constituido, renovado 10 años antes. Pero bueno, no hubo suerte, y aquella última obra de BGM Arquitectos tuvo muy breve vida, 10 años o 12 o 13, no recuerdo exactamente, muy intensa, y de hecho había puesto estas últimas imágenes para que las veáis, y ya termino. Bueno, esta es la parte de atrás del edificio, y había puesto, perdonad este chiste, había puesto en la sala de exposiciones, y esta última que es ya cuando realmente desaparece todo, con estas casas blancas que aparecen por todos los sitios. No hay que más que aquello de recorrer España de árbol en árbol, aquel mito famoso que decía que España se podía atravesar de árbol en árbol, pues ahora se puede atravesar España perfectamente de urbanización en urbanización, exactamente pensando que estás en la misma ciudad. Así que para los arquitectos este guiño final a la imaginación, y esto es lo que puedo decir, nada más. Muchas gracias por escucharme. Ponme la foto primera. Sí, eso voy a poner. Sí, eso voy a poner. Alberto. Sí, aquí. Hablo directamente sobre este, ¿no? Bueno, a continuación, Alberto Ustarroz. Luego haremos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos, ¿vale? Egunon, buenos días, amigos y amigas de Miguel Garay, alumnos y profesores de la Escuela de Arquitectura y público en general. Decía el gran poeta italiano Petrarca que entre dos amigos, cuando uno muere, el otro mantendrá vivo
su recuerdo y creerá así que está vivo. Con este espíritu que nos recomienda Petrarca, inicio yo mi recuerdo en este homenaje a Miguel. Podría hablar de muchas aventuras culturales que he pasado con Miguel, pero yo, desde que nos conocimos en la escuela de Pamplona, él como primer alumno de la primera promoción y Manuel Íñiguez, José Ignacio Linazasoro, yo mismo, de la segunda promoción. Pero yo creo que no hay recuerdo más gratificante en este momento, más importante quizás, y adecuado para la ocasión que estamos en la Escuela de Arquitectura, que recordar las vicisitudes, alegrías y empeños conjuntos que originaron el nacimiento de esta escuela en el curso 1976-1977, en las que ambos, yo unos 6 meses más tarde y Miguel al comienzo, participamos con entusiasmo. Una aventura cultural nacida precisamente desde la amistad, desde el empeño de un grupo de amigos reunidos en torno a Luis Peña-Ganchegui, su impulsor principal, apoyado con su relación especial con Oriol Bohigas y la Escuela de Arquitectura de Barcelona como soporte académico desde el inicio, que permitió el inicio de la escuela en base a los alumnos de procedencia vasca del último año de la carrera que estudiaban en Barcelona y que se trasladaron a Donosti. Y veo aquí a Xavier Uzrunzaga, a Iñaki Galarraga, a Manuel Íñiguez y otros amigos más, también a algunos alumnos de aquel primer momento, algunos profesores ahora de esta escuela, formando todos ellos parte de aquel grupo inaugural. Así que mi intervención hoy va a ser una manera de salvar del olvido algunos de estos recuerdos aquí expuestos como sentido homenaje a Miguel, y siento emocionarme, y reivindicación de aquel grupo que iniciamos de amigos que iniciamos la aventura. Precisamente fue al acabar nosotros los estudios de arquitectura, al inicio de los años 70, cuando nuestras vidas, obras, aficiones, actividades culturales, viajes comunes, lecturas, discusiones, se empezaron a entrecruzar y, como consecuencia, a tejer una amistad que el paso del tiempo no ha hecho sino afianzar y hacer más intensa. Y así, enseguida, tanto Miguel Garay, con José Ignacio Linazasoro, al frente de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Guipúzcoa, organizando las Semanas de Arquitectura de Donosti, como Manuel Íñiguez y yo mismo, junto a Patxi Birrun, en la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Navarra, organizando los cursos de urbanismo Víctor Eusa en Pamplona, coincidimos realizando entusiastas una intensa labor cultural en aquellos tiempos gloriosos de los colegios de arquitectos de España, en el ocaso del franquismo y al inicio de la transición democrática, algo que hoy podría sonar algo inverosímil. Una actividad ambiciosa, también interesada, pues nos permitió ampliar nuestro propio horizonte cultural en sintonía creciente con otros grupos de arquitectos europeos y nacionales, algunos ya maestros y todos ellos con el tiempo amigos nuestros, con los que compartir nuestras preocupaciones, ilusiones y, por qué no, ambiciones. Y aquí podría recordar a Aldo Rossi, a Giorgio Grassi, a Carlo Aimonino, a Luciano Semerani, Manfredo Tafuri, Álvaro Sisa, Rob y Leon Krier, Maurice Culot, Bernard Guillet, Demetri Porfirios, y a los más cercanos, Oriol Bohigas, Juan Daniel Fullaondo, Paco Oiza, Iñasi Manuel Sola Morales y al maestro y amigo Rafael Moneo, a quien quiero agradecer personalmente su presencia entre nosotros. También a Santi Eraso y Simón Marchán, que nos acompañan en este acto. Un intercambio feliz de experiencias entre Miguel y nosotros en aquel momento, entreverado con la construcción ilusionadas de nuestras primeras obras como arquitectos, de su publicación y su relativo éxito que todos celebrábamos y nos empujaban en nuestra pasión compartida por la arquitectura. También la relación con grupos de amigos arquitectos coetáneos de Galicia, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, lugares todos ellos en plena evolución cultural en aquellos años. Valladolid incluso. Una actividad que nos llevó poco a poco, casi de modo natural, con un grupo de amigos, Galarraga, Unzurrunzaga, Garay, Linazasoro, Íñiguez y yo mismo, entre otros, en torno a Luis Peña-Ganchegui, la fundación de la Escuela de Arquitectura de Donosti en el curso 76-77, como ya he dicho, en un ejercicio de generoso voluntarismo juvenil, tengo que decir contra viento y marea, que aún hoy me parece temerario. Pero aquello salió bien, con todas sus vicisitudes, sobresaltos, luces y sombras, albergados en aquellos años en la recordada, entrañable y casi doméstica Villa Yeyet,
Más tarde, Miguel, con Santos Barea, como sabemos, construiría la nueva escuela en la que hoy nos encontramos. Fueron hermosos, ilusionantes esos momentos del origen de esta escuela que ahora pocos conocen, entre complicaciones e incertezas. Recuerdo alguna muy dramática, para citar solamente cuál fue el decreto de aprobación de la escuela obtenido in extremis en el último Consejo de Ministros del Gobierno de la UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, antes de la toma de posesión de Felipe González, en octubre-noviembre de 1982, con su adscripción definitiva, legalización y adscripción definitiva a la UPV-EHU. Decreto anticipado por una filtración desde el Palacio de la Moncloa y recibido con júbilo y alivio, y también con champán, debo decir, en una junta vespertina de la escuela presidida por Luis Peña, convocada de urgencia y con visos de ser la última, al cesar la tutela de la Escuela de Barcelona al cambiar la dirección de Oriol Boyegas. Momentos del origen, tiempos también de una gran libertad de pensamiento y de acción, donde todo parecía posible, alejados del academicismo y el burocratismo oficial que impone fatalmente la estructura universitaria de la que entonces aún no formábamos parte. Una universidad, por otra parte, que, si se me permite el comentario, veo ahora cada día más alejada de sus fines culturales propios y dispuesta a convertirse en una empresa más dentro de la lógica neoliberal indiscusa, y donde la llegada de la plaga de los pedagogos, la multitud de los investigadores a la violeta, los rankings y otras tarantajas y monsergas sobre el aprender a aprender, etcétera, etcétera, han relegado la esencia de la docencia y, por ende, al buen profesor a algo residual, cuando no prescindible, como ha criticado con inteligencia Nuccio Ordine, pensamiento que comparto plenamente. Porque seguramente en aquellos momentos del origen de esta escuela, bien pudiera decirse, como sucede en los ríos, según nos recuerda Quatremer de Quency, que nunca el agua corre más pura y más libre que en su nacimiento, en sus fuentes. Hablaría así de aquellos primeros momentos y su complejidad de direcciones y posibilidades cuando nacía la escuela y nacíamos nosotros como profesores y también al mismo tiempo como arquitectos. Creo que por nuestra parte, y aquí me refiero, si se me permite la acotación más precisa, al grupo de amigos integrado por Miguel Garay como hermano mayor por edad y por experiencia en el estudio de Luis Peña, José Ignacio Niñazasoro, Manuel Íñiguez y yo mismo, no sentíamos la enseñanza de la arquitectura como algo extraño, distinto a nuestra vocación por la arquitectura. Y si bien es cierto que para un arquitecto lo más importante es la arquitectura, la construcción de su propia obra en un sitio preciso, también es cierto que la enseñanza no era para nosotros, repito, nada ajeno o diferente, sino la continuidad en el mismo esfuerzo por entender, ya sea construyendo o enseñando, qué es y cómo es la arquitectura. Nos unía la pasión por la enseñanza, un profundo deseo de compartir con los alumnos el amor a la arquitectura. Esto es, cómo pensarla, cómo construirla, al modo vitruviano, desde nuestra propia experiencia personal, directa en aquel tiempo, mientras tejíamos nuestros propios proyectos como arquitectos, lejos de lo más convencional o rutinario de la profesión. Convencidos también de que el verdadero docente, un profesor, no puede dejar de ser a la vez un estudiante para toda su vida. De modo que enseñar arquitectura y hacer arquitectura se nos presentaban como un mismo camino, en un doble sentido, para llegar a saber y profundizar críticamente, tanto en lo personal como con nuestros alumnos, qué cosas son y cómo son tanto la arquitectura como la ciudad, una realidad que consideramos unitaria, considerada a través de toda su experiencia histórica e intemporal. Sabiendo, como profesores y como alumnos, que, como nos recuerda Jean Cocteau, formarse no es fácil y reformarse aún lo es lo es menos. Se trata de una continua metamorfosis vital que afirma la propia libertad. Así lo creíamos y lo creemos todavía, al menos yo. Y recuerdo aquí, en este momento fundacional, las discusiones e intercambios dialécticos entre nosotros, a veces encendidos en una época, recuerdo, finales de los 70, iniciados ya los 80, de intenso debate general arquitectónico, europeo, internacional, a un tiempo, sobre la arquitectura y la ciudad, algo hoy tan lejano, ajeno e impensable frente a la plenitud del debate actual, según mi opinión, claro. Ahora todo esto, este relato, podrá parecer a alguien algo naif, ingenuo, fruto de las ilusiones del juvenil empuje de entonces, pero confieso que yo no sabría, antes y ahora,
pensarlo de otra manera respecto a la ciudad, a la arquitectura y su enseñanza. Aquellas experiencias compartidas entonces, en nombre de la amistad, continúan vivas hoy. No hay, pienso yo, separación que impida vivir ahora desde el sentimiento y la imaginación útiles estas experiencias pasadas juntos. Los libros que leíamos, los amigos comunes que frecuentábamos, las cosas que cada uno de nosotros veía en sus viajes, lo que íbamos haciendo en nuestras obras cada uno, los nuevos proyectos que surgían, los artículos que íbamos escribiendo, las primeras obras publicadas aquí y allá, los premios, una especie de comunión natural de sentimientos compartidos que estaba en la base de todo aquello. Nos sentíamos así mutuamente apoyados en nuestros intentos e ilusiones de entonces, antes de que los egos, las molestias del trato humano, como nos recordaba en la prosa neoclásica del benedictino navarro Juan Crisóstomo de Olóriz, en su tratado de 1746, llegasen. Nada de esto sucedió con Miguel, debo decirlo, ni egos ni molestias. Con Miguel fue todo siempre amistad y comprensión para siempre. En medio de todo, de aquel patos inaugural, recuerdo los primeros viajes con nuestros alumnos. El primero a las Bastidas francesas, que se convirtieron ya en una costumbre para la escuela. Asimismo, el viaje a París, siempre repetido todos los años en el tren nocturno que salía de Hendaya, la Palom Bleu, según creo, que ya no existe. Viajes también al Escorial, a las Villas Paladianas, a Roma. Viajes juntos, ya en pequeño grupo con Miguel, a la Trinal de Milán, a Toulouse, a París, a Burdeos, a Bruselas, para mostrar algunas de las obras que íbamos haciendo. Muchos recuerdos que se agolpan hoy un tanto desordenados. Y también en aquellos años se hizo costumbre en el verano el viaje conjunto de los profesores de proyectos durante unos días a modo de retiro espiritual, el primero de ellos en las Landas francesas, en un pequeño hotel en Soustons. En estas reuniones se buscaba discutir, coordinar en coherencia los programas de los diferentes cursos en torno a las ideas compartidas, tanto sobre los lugares y contextos propuestos para los proyectos como a los programas a desarrollar. Emplazamientos casi siempre en lugares urbanos, rodeados de bellas arquitecturas donde la enseñanza naciera para el alumno desde ese confrontarse y medirse con esas arquitecturas y su contexto, aprovechando la enseñanza intemporal de la experiencia histórica total de la arquitectura de la ciudad, sin duda, creo yo, la mejor maestra. Una ocasión de amistad e intercambios de experiencias, discusiones, salpicadas con excursiones para visitar los edificios de las ciudades próximas, interesantes en el área del retiro. Recuerdo en aquel primer retiro una cena muy entrañable en Cap-Breton, la visita a la casa y jardines de Edmond Rostand en Arnagá, cerca de Biarritz, también las visitas a Dorimane-le-Sun, Saint-Jean-de-Luz, entre otros. Fueron un buen método de trabajo para el inicio de la escuela y allí estaba siempre Miguel, con su entusiasmo contagioso, infatigable junto a otros amigos. Veo aquí algunos de ellos, pues Luis Sesé, Santos Barea, Quique Muga, en fin, luego llegaron ya otros jóvenes profesores de la escuela, como Íñigo Villar, Juanjo Arrizabalaga, etcétera. Antiguos alumnos devenidos ya en jóvenes profesores que compartieron aquellas experiencias. También de aquellos tiempos iniciales en Villagellet, recuerdo, tras las clases, los almuerzos del grupo en el buffet de la ajada y decadente rotonda del Hotel María Cristina, entonces, antes de la última remodelación, servidos en manteles de tela y con la cubertería, la joar y vajilla Belle Époque originales. Algo hoy impensable y menos aún a aquel precio. Con sus largas sobremesas de animadas discusiones donde nacían ideas para nuevas actividades en la escuela que gracias a la amabilidad de los camareros nos permitían estar allí fuera del horario previsto. Sin olvidar los cafés vecinos, el Café Guría o el Café Tánger, otros lugares llenos de hermosos recuerdos formando parte de la geografía, la topografía sentimental del grupo en aquella época. Porque nosotros creíamos que era posible enseñar la arquitectura con cierta certeza, más allá del formalismo y de la moda cambiantes. Los secretos del oficio, de este viejo oficio, desde la seguridad de que hay muchas cosas importantes, aquellas dichas de una vez y para siempre, como nos recuerda Adolf Loos, que pueden ser objetivamente propuestas a la consideración del alumno, al que no se le debe engañar, ya que más allá del genio o el talento de cada uno de ellos, se trata de hacer arquitectos sabios,
que sepan y conozcan el oficio, que sepan actuar con cabeza y sentimiento en la ciudad, en los diversos contextos en los que deberán trabajar. Desde un sentimiento de responsabilidad y servicio a la comunidad resuenan siempre para nosotros aquellas palabras del escrito de José Antonio Coderch, no es genios lo que necesitamos. Ahora parecería que todo esto no es posible, que es una utopía, cuando no se parecería una manipulación de la libertad creativa del alumno. Yo no lo creo así. Y los alumnos, pensamos nosotros en aquel momento también, los alumnos también enseñan, porque a menudo nos hacen soñar en sus proyectos, en los que ellos van tejiendo desde su juventud. Y soñar en los sueños de otros, como recuerda Paul Valéry, es algo estupendo, es algo muy interesante. Y todo esto sucedía en el desarrollo, discusión y crítica de los proyectos de los alumnos. La recompensa para uno que enseña es lograr el compromiso con la arquitectura de aquellos alumnos que uno considera más capaces por su aptitud y actitud, conscientes de la responsabilidad social del arquitecto respecto a la arquitectura, respecto a la ciudad. La enseñanza, fruto de un amor compartido, de una pasión por la arquitectura como mayor éxito para el docente, cuando ellos se reflejan en el entusiasmo provocado en los alumnos. Enseñar no puede reducirse a una mera profesión, como tampoco la arquitectura yo creo que es una mera profesión. Así lo sentíamos nosotros. ¿Cómo se puede poner en nómina la vocación? Nos recuerda George Steiner. Yo creo que es una frase muy interesante. Sin duda, en aquel tiempo, hay que decirlo, éramos también unos personajes incómodos respecto al panorama arquitectónico en torno, respecto a los valores dominantes en la arquitectura, en la enseñanza de la arquitectura también, porque nosotros éramos también críticos con muchos aspectos de una modernidad convertida en aquel tiempo en una nueva academia indiscusa, tan paralizante y tan rígida como la antigua, y con resultados muy negativos tanto para la arquitectura como sobre todo para la ciudad. Críticos seguramente con tendencia a exagerar, como todo joven, o a dar un valor particular a aquellas manifestaciones que mejor correspondían a nuestros deseos. No hay enseñanza objetiva, seguramente, pero en nuestra postura crítica de alguien que está siempre en alerta, siempre en campaña, buscaba sin duda y buscaría, ahora también, sacudir comodidades, desencadenar la pasión de los otros, los alumnos en nuestro caso. Las discusiones con Miguel, tengo que decir, sobre arquitectura no eran siempre fáciles y bueno, discutíamos de manera, en fin, bastante apasionada. Y a veces recuerdo que muchas veces al ver conjuntamente, oír una conferencia, a la salida, comentando la conferencia, yo tenía la idea de que Miguel había oído otra conferencia diferente, porque Miguel conseguía llevar siempre los argumentos a su rincón, y lo cual al principio me causaba estupor, pero luego era interesante porque te hacía como de acicate, te espoleaba a incluso a que tú tus propios argumentos los repensases o los pensases mejor. Por eso era interesante discutir con Miguel y yo recuerdo muchas veces esas discusiones detrás de oír conferencias juntos. Por otro lado, Miguel destacaba siempre por una gran, digamos, curiositas universal. Miguel siempre estaba interesado en ver todo, en sentir todo, en entender todo. Una curiosidad para informarse, interrogarse acerca de las cosas que pudiera enriquecerle, lo que hacía, por otra parte, muy fácil siempre intercambiar con él las propias experiencias y sentimientos de cada uno. Recuerdo siempre sus preguntas cuando retornábamos de un viaje. Recuerdo, por ejemplo, uno que hicimos Manuel Íñiguez, Pachi Biurrun y Ángel Vados, antes citado, y yo mismo, un viaje que hicimos, una especie de peregrinación a Roncham. Y Miguel estaba muy interesado porque aún no la conocía y quería saber, porque todos sabemos que ese edificio le fascinaba, y ahora, dentro de poco, oiremos la conferencia de Rafael Moneo sobre Roncham, que es un poco también un homenaje a este edificio que tanto le fascinaba a Miguel. También es cierto que entre Miguel, teníamos con Miguel muchas diferencias, muchas experiencias culturales diferentes, diferencias personales, también por generaciones, que éramos por edad, por trayectorias diferenciadas que se fueron afirmando en el paso del tiempo, pero nunca nos faltó ese reconocimiento mutuo, ese respeto e interés por lo que el otro hacía y pensaba, desde una experiencia común que nos hacía reconocernos miembros, partes de una, llamaríamos, familia espiritual en términos de Fusillón, en la que lo que ciertamente no excluye las diferencias. Pertenecer a una familia espiritual no quiere decir que todo el mundo piense igual.
Todo esto lo he vivido con Miguel con pasión y esfuerzo compartidos. Y así nuestras trayectorias, creo no equivocarme, se han ido entretejiendo de forma que vida, obra, pasión por la arquitectura, la enseñanza del oficio en la escuela han sido un todo, difícilmente separable en nuestra experiencia vital, tampoco en la de Miguel. Yo al menos no sabría hacerlo de otra manera ni decirlo ahora. De esto quedó siempre la amistad sincera de Miguel, en todo momento, a lo largo de estos años, también en los años más difíciles. El recuerdo de nuestras discusiones apasionadas en tantas noches de cenas en Donostia, alargadas en sobremesas imborrables, llamaríamos días de vino y rosas, también en compañía de tantos amigos y amigas comunes, muchos de ellos aquí presentes. Queda también el recuerdo de Miguel, siempre vital, como le vemos en esta foto, optimista, simpático, acogedor, cordial y, debo decir, de gran éxito entre sus alumnos. Yo creo que era muy popular entre sus alumnos, como muchos de ellos aquí presentes podrán testimoniar. También Miguel de un gran éxito social, poseedor, yo diría, de un cierto charme, un encanto que le hacía tener muchos amigos y tener mucha facilidad de trato. Según me lo recuerdan a mí tantos amigas y amigos comunes, nacionales y europeos, cuando aún ahora, años después de conocerle, me preguntan siempre por él, cuando me encuentran. Y concluyo ahora, no quisiera alargarme más, con las palabras destinadas a Miguel que pronuncié el día de su despedida en Polloe el pasado 17 de marzo, y no quisiera emocionarme, pero lo voy a decir mirando un poco la foto esta que tenemos aquí, donde se recuerda a un Miguel tal como yo lo conocí en los años de la escuela. Gracias, Miguel, amigo, por tu amistad y la pasión compartida por la arquitectura y por esta nuestra escuela también, más allá de egos y rivalidades que tanto abundan en nuestro oficio. Amistad y pasión que hoy ya son eternas para ti y para mí. Y acabo con mi último deseo y sin duda el más emotivo dedicado a ti. Agur, Miguel, amigo, que allá donde ahora estés, acompañado siempre de nuestro recuerdo que te hace vivo de nuevo, como decía Petrarca, te envuelvan la paz, la luz y la belleza sobre todo. Agur, Miguel, eskerrik asko. Bueno, hacemos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos y continuamos seguido. And be on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or what.